Bueno, buenos días. Nosotros vamos a hablar del compuesto de coordinación hexacianoferrato 3 de potasio. Nuestro equipo está conformado por Alejandra Vanegas y su servidora Brenda Báez. Vamos a comenzar con lo que son los antecedentes del complejo. Este fue muy importante ya que se utilizó para el descubrimiento de las plaquetas. Fue por Franz Simon, un químico de Berlín, que fue el primero en utilizar este tipo de complejo para evitar la coagulación de la sangre y describió las plaquetas como cuerpos muy pequeños. Ya después de él llegaron otros científicos a completar este tipo de información, pero para el complejo en sí fue importante ya que jamás se había utilizado nada como algo tan grande como esto. En sí, ¿qué es? Es un compuesto inocuo y estable en condiciones normales. En medios altamente ácidos libera cianuro de hidrógeno, que lo provoca en un gas altamente tóxico. Su fórmula química es Q3FeCN6, también es conocido comúnmente como rojo de Prusia. Se presenta en en pequeños cristales o en polvo color rojo brillante y en ocasiones en un color como amarillo o blanco. Es soluble en agua y ligeramente soluble en alcohol. Bueno, la geometría del compuesto hexacianoferrato 3 de potasio es octaédrica, cuyo átomo central es el hierro 3, que está unido a 6 ligandos de ion cianuro, cada uno unido con 3 enlaces. Dos de esos enlaces están en posición cis y dos están en posición trans. Cada carbono dona dos pares de electrones. Sus ligandos tienen bajo spin y un delta grande. Aquí se puede ver que la molécula tiene una carga de 3 menos y como el contraión 3 potasio lo neutraliza. Mm, el compuesto tiene un enlace covalente coordinado, lo que quiere decir que sus iones metálicos de transición se comportan como ácidos de Lewis, lo que significa que aceptan pares de electrones, y los ligandos como base de Lewis que donan electrones. Su número de coordinación es 6, sus tipos de ligandos son monodentados ya que tienen pares de electrones libres. Su átomo donador es el carbono, que está donando un par de electrón en cada ligando. Su estado de oxidación del metal es hierro más 3 y la configuración electrónica del metal sería argón 3d5. En la síntesis del compuesto. El hexacianoferrato 3 puede formarse por adición de una sal ferrosa soluble o un hidróxido ferroso recién preparado a una disolución que contenga cianuro libre. En la práctica, esta reacción está limitada a un pH inferior a 9, ya que se ha comprobado que por encima de este pH se produce rápidamente la disociación del compuesto. Es mucho más lenta que las reacciones con cobre y níquel y dura aproximadamente lo mismo que una reacción con zinc. Con adición ferrosa solo precipita el cianuro libre, en un proceso que requiere de 15 a 60 minutos, dependiendo del pH de la disolución y de los contenidos de cianuro y ferroso. La adición del ion ferroso en exceso, combinado con un pH inferior a 4, hará precipitar también a otros cianuros metálicos complejos. En esta reacción se ve cómo se hace reaccionar el ion metálico con el ion cianuro para formar un ion complejo o esfera de coordinación que tiene una carga de -3. Para que se pueda formar un compuesto de coordinación, la carga debe de ser neutra, por lo que se hace reaccionar la esfera de coordinación con un contraión, que en este caso es el potasio 3, para neutralizarlo. ¿Cuáles son sus usos? Principalmente se utiliza en la medicina como un componente base en la preparación del reactivo de Dramkin, o mejor conocido como la hemoglobina. Es utilizado para pruebas cuantitativas de la misma en la sangre.
Se usa en fotografía como un agente oxidante para eliminar la plata de los negativos y positivos. Y en la industria en general es como un ingrediente en la fabricación de recubrimientos sensibles sobre un papel de cianotipia. Esta es una técnica artesanal de impresión de negativos en monocromo. En la galvanoplastía, esta es una aplicación tecnológica de la disposición de metales mediante la electricidad. También se utiliza en tintes, en pigmentos y como reactivo en los laboratorios. Sus aplicaciones: se usa como reactivo en la tinción de Pearls para el diagnóstico en orina de hemólisis intravascular crónica en anemias microcíticas. Estas son enfermedades autoinmunitarias, que es cuando la falta de ciertas proteínas está dentro de los glóbulos rojos, además destrucción de las eritrocitos. También en prueba positiva cuando la muestra de orina adquiere color azul verdoso al añadir el ferrocianuro de potasio. También es utilizado como antiglomerante o antiapelmazante de uso alimentario en la sal y en ciertos tipos de vino. Como ya se mencionó, cuando está en un ambiente ácido, este provoca que el complejo se vuelva altamente tóxico. Es por eso que tiene ciertos tipos de primeros auxilios. En general, en caso de pérdida del conocimiento, nunca se debe dar a beber ni provocar el vómito. Cuando se inhala, solamente se tiene que trasladar a la persona a un lugar donde esté al aire libre, y en caso de que persista el malestar debe pedir atención médica. Cuando se hace contacto con la piel, solo se tiene que lavar con abundante agua y quitarse las prendas contaminadas. Cuando toca los ojos, se tiene que lavar con agua manteniendo el párpado abierto. Y en caso de ingestión, que este es un poco más grave, se tiene que beber agua, se tiene que provocar el vómito y se tiene que pedir inmediatamente atención médica. Se hace un lavado de estómago y ya en caso de que sea asfixia se debe proceder a la respiración artificial. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.